te sienten. Que es lo que muchas veces uno habla de las encerronas, ¿no? De que no solamente que te lleven el auto, sino que además te pegan, te humillan, te golpean. Bueno, dentro de todas esas discusiones empiezan a darse los debates políticos. Mira, hoy día yo creo que no a poco le sorprendió lo que sale en las últimas noticias. Rodrigo Delgado, exalcalde, exministro, hoy candidato, propone crear un estado de excepción relámpago para que Fuerzas Armadas combatan el crimen organizado. El crimen organizado avanza a un ritmo de Fórmula 1 y el Estado avanza a un ritmo de tortuga para combatirlo. Esto tiene mucho más de acupuntura contra el crimen organizado. Es decretar un estado de excepción en una zona determinada y por poco tiempo y por sorpresa, señala. Y esto obviamente genera mucha discusión. Si es que ya nos vamos a poner con los militares en zona de guerra contra el crimen organizado. Y en lo que puede terminar eso. Uno sabe cómo empieza, pero también... Pero no cómo termina. Pero sin duda, esto a mucha gente le dice, eso es lo que necesitamos, mano firme, Bukele, militares combatiendo, porque no hacen nada los milicos, entonces que vayan a combatir, y los carabineros, y empezamos una discusión como de quién, y no veo ese... ¿Sabes lo que yo no veo? No veo una determinación concreta. El otro día el presidente decía, los carabineros cuentan con todo nuestro respaldo. Yo les conté acá que un carabinero me para el otro día por control vehicular, tenía los documentos, me quedo conversando un poco con ellos y le digo, oye, ¿y ustedes se sienten con el respaldo político? Había pasado lo del general que había sido llamado a la moneda, como, oiga, no ande opinando. A propósito del atropello del Cabo en Concepción. Y el carabinero me dice, nosotros andamos muy inseguros en la calle. Le digo, oiga, pero si usted anda inseguro, ¿qué queda para nosotros? Me dice, lamentablemente es así. Y me dio una serie de cosas que no me constan, por eso no las transmito abiertamente, pero que básicamente hablan de que ellos están con las manos atadas, que están siendo muy presionados, que no tienen los elementos adecuados. Disuasivos. Y que sienten que al final del día les dicen, vayan y háganlo, ustedes solucionen los problemas que generamos nosotros, dice él, del mundo político, vayan ustedes solucionen los problemas. Que es un poco lo que dijo el general director de Carabineros. Él dice, después del estallido, a nosotros nos mandaron a salvar una cagada que era de ellos. ¿Y a quiénes les pusieron la mira? A nosotros. Y él reconocía, porque algunos se pasaron de rosca, pero decía, pero si usted hubiera estado ahí, amigo, se hubiera dado cuenta de lo que eso significaba. Yo le digo, trato de poner, porque no se trata aquí que Carabineros o la institución que sea salga a la calle y no tenga un respeto mínimo a los derechos humanos. Pero también deberíamos respetar los derechos humanos de los uniformados, los derechos humanos de aquellos que nos defienden, de aquellos que tienen el legítimo uso de las armas. Darle respaldo implica no decirle tienen carta blanca, sino que es nosotros ante esto y estas circunstancias vamos a estar con ustedes más que con el victimario. Pero, absolutamente, pero es un tema súper jodido también, porque efectivamente imposible que le pidan ciertas cosas a Carabineros si no se sientan respaldados, y ahí, como decía el director general, bueno, no nos pueden pedir, pero después pasan al Carabinero a Fiscalía inmediatamente. El problema y la pregunta es, ¿están preparados para ciertas cosas? Después del estallido social, ¿cuánto se conversó si tenían la preparación en derechos humanos correspondientes? Exacto. Si efectivamente sabían actuar, tenían las preparaciones. Después de lo que pasó en el aeropuerto, pero si es que de cuántas cosas nos hemos ido enterando. Decía el otro día el comisario que la cantidad de disparos que hubo en el aeropuerto es mayor a la preparación. A lo que disparan ellos en un polígono al año. Imagínate. Claro. Imagínate, entonces es un tremendo tema. Claro, efectivamente, están preparados hasta dónde pueden llegar, pero obviamente es clave que se sientan tranquilos y confiados y que pueden, en caso de que lo amerite, desarmar su arma. Por eso es que yo creo que, independiente de lo que dice Rodrigo Delgado, que, perdón de nuevo por ser el pesado del grupo, digamos, pero está en campaña y estas cosas te dan rédito. Pero independiente de eso, hay que tener mucho ojo, porque los estados de excepción para cualquier gobierno son muy, comillas, atractivos, porque tú le quitas ciertas libertades y derechos a los ciudadanos, obviamente a cambio de mayor seguridad, claro, obvio, pero esa mayor seguridad también te permite hacer cosas que en un estado democrático, digamos, sin estados de excepciones constitucionales, tú como autoridad no puedes tener. Entonces ahí está el riesgo, y por eso que sin estado de excepción, tú como gobierno o como autoridad tienes que utilizar las herramientas que no necesitas en los estados de excepción. Y estamos en una situación, lo hemos hablado acá, estamos digamos, a metros, por decirlo de alguna manera, de tomar decisiones que después nos podemos arrepentir. Yo no estoy diciendo que no se tomen medidas, al revés, que se tomen,
pero sin llegar a eso. No sé si me explico. Mira, y sin ir más Y las lejos, herramientas están, digamos. sin ir más lejos, solo para cerrar el tema, porque tenemos otro tema que también es sumamente relevante y preocupante. Es tan así lo que dices tú respecto a los estados de excepción y de cómo finalmente dan resultados, y dan resultados no solamente en los hechos, sino que... Y generan tranquilidad en la ciudadanía. Las cifras lo demuestran, Exacto. sino que también tiene retribución a nivel de la siguiente encuesta. Correcto. La actual administración era reacia a utilizar esto. De Absolutamente. hecho, ellos estaban en pos de eliminarlos. Tal cual. Fue discusión en su momento, porque hay una cuestión que tiene que ver con su naturaleza, Ideología. su ADN político. Hablaban de un estado de excepción intermedio, ¿te acuerdas? Correcto. Que era como, si bien es cierto, no es menos cierto. Bueno, el peso de la realidad es que lo tuvieron que utilizar. En la Araucanía y en la macrozona En la norte. macrozona norte. Entonces, como muy bien decía el presidente el otro día, a veces hay que pensar menos desde la ideología y más desde el pragmatismo, de Exacto. lo que realmente funciona. Discusión abierta, María Luisa. Sí.